así rapidito les voy a pedir que pasemos al Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y cuando lo tenga, me responde con un amén. Dice la Escritura, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y voy a repetir esto para que se le quede en la mente. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el evangelista aclara aquí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, y note eso, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Decía el hermano al inicio que presentaba el servicio, ¿verdad? Que él oró mucho y que le fue dado esa palabra, donde dice: y el Espíritu dice, ¿verdad? Si hoy escucharé su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en ese momento me cayó a mí como que: hey, hello, vas a traer palabra. Y el hermano dice esto. Pues bien, lo importante de este caso, me dijo mi pastor, va a ir a predicar un servicio de caballeros. Y usted se preguntará: ¿y por qué no va a hablar de la mujer samaritana si es un servicio de caballeros? ¿Por qué no de Gedeón, verdad? ¿Por qué no? No, pero mire que el hombre más importante de la historia es el que tiene papel protagonista en este momento. Es el Señor Jesucristo. Él mismo es quien se encuentra con esta mujer samaritana. Él mismo es que de antes de la fundación del mundo había hecho una cita para encontrarse con esta mujer. Porque nos narra la escritura que acabamos de leer, que ella llegó a ese pozo a la hora sexta.
que eso no crea que fue ni a las 6 de la mañana ni a las 6 de la tarde. Según cómo se hace el conteo de las horas para los judíos, esas eran las 12 del día para nosotros. Y era una hora muy caliente. Regularmente, según los historiadores, a esa hora las mujeres no iban a sacar agua a los pozos. Lo hacían por la mañana o lo hacían por la tarde. Pero esta mujer era un caso especial. Y es que esta mujer, dice la Escritura, era una mujer que había tenido 5 maridos y tenía uno más. Sin embargo, posiblemente esta mujer era mal vista por todas las mujeres del pueblo. Posiblemente si se juntaba con ellas a la hora de sacar el agua, iban a desecharla, iban a murmurar de ella, iban a decir quién sabe cuántas cosas. Usted sabe cómo funciona eso, ¿verdad? Cuando vemos que hay una persona que está en pecado, somos muy fáciles y muy ligeros para juzgar y criticar a los demás. Esa no era la diferencia en aquel tiempo. De hecho, era muy fácil hacer eso. Y esta mujer llegó a esa hora. Y Jesús, que estaba en Judea, iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Si usted conoce el mapa político de Israel, usted va a encontrar que Judea está aquí. Para llegar a Galilea, Samaria está de por medio. Y los judíos, como no se llevaban entre sí con los samaritanos, ellos tenían unas rutas alternas. A veces se iban por el mar o a veces se iban por lo que ahora es Cisjordania, con tal de no tener el mínimo roce con los samaritanos. Porque los samaritanos eran para ellos alguien hasta cierto punto abominables. Porque los samaritanos fue aquel remanente que quedó cuando Israel fue llevado cautivo por los asirios, y luego estos pueblos fueron poblados, valga la redundancia, por gente que vino de extranjera, y los judíos que quedaron ahí se mezclaron con ellos. Entonces por eso eran aborrecidos por los samaritanos, porque para los judíos no podían mezclarse con otras nacionalidades, y estos se habían mezclado. Entonces por eso los judíos puros no los querían. Por eso usted, cuando ve la historia del buen samaritano, cuando Jesús le pregunta a aquel hombre, ¿quién hizo bien con este? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y aquel no le dice, no, lo hizo el samaritano, le dice, el que obró de misericordia. Ni siquiera le quería decir el samaritano. ¿Ve? Le dice, el que obró de misericordia. Ni siquiera quería mencionar, no quería darle el crédito porque era un samaritano. Pero Jesús vino a romper toda esa clase de esquemas. Jesús vino a cambiar la historia. Jesús vino a reescribir la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana era mal vista por todos los que le rodeaban. La mujer samaritana había buscado refugio en un hombre, en otro, en el cuarto, en el quinto, y ahora tenía un sexto. Realmente, aunque la Biblia no nos muestra cuál era el sentir de la mujer samaritana, seguramente era una mujer que estaba buscando consuelo y refugio, pero lo estaba haciendo en los lugares equivocados o con las personas equivocadas. Porque ya tenía 6 matrimonios, si se puede decir de esta forma. Y esta mujer no era feliz. Cuando Jesús llega al pozo, sus discípulos se van. Ellos bajan a la ciudad, van al pueblo, van a comprar de comer. Esto no es cuestión de casualidad. El cielo había establecido una cita para traerle salvación a esta mujer. El cielo había programado ese día y esa hora en el cual Jesús iba a tener ese encuentro con la mujer samaritana para darle agua viva. Amén. Y esta mujer le dice, Señor, dame de beber de esa agua. Pero para que la mujer pudiera tomar del agua viva, Jesús fue necesario que la confrontara con su pecado. Inmediatamente Jesús le dice, ve. Una vez que la conversación fue establecida, Jesús viene y la confronta. No para destruirla, porque vea la diferencia, sino para salvarla. Era necesario que la mujer reconociera su condición espiritual. Era necesario que la mujer reconociera cómo estaba su vida, para que luego siguiera adelante, para que siguiera otro peldaño más, para que subiera más. Y esta mujer le dice, Señor, dame de beber. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se sorprende en ese momento y le dice, Señor, me parece que eres profeta. Mire que la mujer tenía un concepto religioso. Ve que la mujer inmediatamente le dice, me parece que eres profeta. Porque Jesús le dijo la situación que estaba pasando con ella. Y le dice el Señor, leamos ahí capítulo 4, verso 11, vámonos al 10.
Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua de este pozo y es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ya estamos llegando a lo que estaba diciendo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, mire el agua que Jesús le quería dar a esta mujer, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Lo estábamos diciendo. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Y ahora la mujer viene y empieza a hablar un poco de religión. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ve? Jesús le dijo, la mujer no estaba entendiendo todavía lo que Jesús estaba planteando. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los samaritanos en ese monte habían construido un templo de adoración a Dios. Ellos tenían un lugar, si se puede decir, rival versus el templo de Jerusalén, en el cual ellos adoraban a Dios. Por eso Jesús le dice más adelante: ustedes adoran lo que no saben. Y es que cuando adoramos al Señor, nosotros no podemos venir a ofrecer al Señor lo que nos dé la gana, ¿verdad? Miren que hay lecciones importantes en la Escritura. A Dios nosotros no le adoramos como nosotros queremos. Por eso dice la Escritura: Dios busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu se refiere a nosotros, nuestra pureza, la santidad. Ese tema tan espinoso que en las iglesias de hoy en día ya no se puede ni tocar, porque cuando una persona habla de santidad, la iglesia se ofende. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el tema de santidad es un tema que debe ser vivo dentro de la iglesia, que jamás se debe dejar caer, porque dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces jamás debiera la santidad ser una ofensa en las iglesias. Pero hoy en día, hablar de santidad en una iglesia, hay que pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya el pueblo no quiere oír esta palabra. Porque piensa el pueblo que cuando se habla de santidad le está diciendo: quítese, no se ponga, póngase aquí y allá, y hacemos un prototipo de santidad muy alejada del concepto de la Biblia. Porque Dios le interesa cambiarlo de adentro de nosotros. Y una vez que Dios haya cambiado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, lo de adentro, los frutos de arrepentimiento se verán en nosotros. Yo no necesito decirle a una hermana, vístase decorosamente, hermana aquí, hermana allá. Yo necesito a esa hermana mostrarle lo que dice la Escritura y dejar que el Espíritu Santo obre en ella. Porque los que son ovejas del Señor, la palabra del Señor oirán. Pero el que no es oveja del Señor puede estar 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, y la palabra del Señor no va a ser mella. ¿Sabe por qué? Porque no es una oveja del Señor. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero es la verdad. Y en la adoración, el Señor dice: tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Que nosotros sigamos las ordenanzas de Dios para presentar nuestra adoración, y que la condición en que nosotros presentemos la adoración sea en, ¿cómo se diría esta palabra? En concordancia, sea en alineamiento, que todo nuestro ser esté totalmente unido en un mismo sentir, en un mismo pensar, para adorar a Dios. Porque si mi interior, si mi ser es puro, todo mi exterior tiene que ser puro. Porque muchas veces pensamos lo siguiente: Dios, hermano, ve lo de afuera. Muchos dicen: no, hermano, Dios ve lo de adentro. Amado, si Dios ve lo de adentro, ¿cómo usted no cree que Dios ve lo de afuera? Claro que lo mira. Por favor, yo digo, cuando escucho esa frase, yo me quedo: hermano, pero usted está entendiendo lo que usted dice. Si Dios puede ver su corazón, ¿qué le hace pensar que no puede ver lo de afuera? ¿Verdad? Porque muchas personas hacen una cosa rara de eso y digo: ¿qué está diciendo, hermano? Si Dios es capaz de ver nuestro corazón, por supuesto que puede vernos por fuera.
Y una vez más repito, y la santidad, amados hermanos, no es el estarle metiendo a una persona esto. Cuando nosotros venimos a vivir en santidad, el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y nos ha convencido, nos ha redarguido de pecado, ha hecho nuevas convicciones en nosotros. Porque ¿quién es aquel que dice ser nacido de nuevo y no cambia? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo puedo haber dicho que soy nacido de nuevo y que no hayan cambios en mi vida? ¿Verdad? Como que usted me diga que una persona que le gusta tomar lo ajeno viene a Cristo y sigue tomando lo ajeno. Realmente, si sigue haciendo eso, no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Si sigue haciendo eso y ha pasado un proceso y sigue en la iglesia y canta y grita aleluya y dice amén y viene todos los domingos y viene todos los viernes y se congrega normalmente, pero sigue tomando lo que no es suyo, simplemente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Está conmigo? ¿Verdad que esto está así un poquito duro, pero es la verdad? Cuando somos nacidos de nuevo tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo ministra la vida de una persona, la persona no puede ser igual. Y si la persona sigue siendo igual, significa que el Espíritu Santo no ha obrado en su vida. Es por eso que es necesario que nosotros, los cristianos, los redimidos por la sangre de Cristo, conozcamos a Cristo. Tenemos que conocer a nuestro Señor. En la iglesia donde yo me congrego, hay escuelas dominical para los jóvenes, hay escuela dominical para los adultos y escuela dominical para los niños, normal, todo. Y es un énfasis en que todos conozcamos la palabra, que nos formemos como hijos de Dios, ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque hoy en día nosotros los cristianos, cualquier persona puede decirnos, no, pero la Biblia dice tal cosa. Y a veces nosotros ni sabemos si la Biblia lo dice o no lo dice. ¿Por qué? Porque nos falta escudriñar las Escrituras. Nos falta desarrollar el hábito de leer la Biblia. Nos falta el hábito de meternos en oración, en intimidad con Dios. Es por eso que nos es muy fácil juzgar a cualquier persona. Cuando Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, a nosotros se nos hace muy fácil aplastar a una persona, con comentarios que no deberíamos hacer, con señalamientos que no estamos nosotros puestos para hacerlo. Se nos hace muy fácil. Y Jesús nos da una gran lección en este pasaje que acabamos de leer. La mujer samaritana, una mujer que iba a la hora más calurosa para que nadie la viera, para no ser señalada, porque nadie podía entender quizá por qué tenía 5, había tenido 5 maridos y ahora tenía un sexto. Y aún así con esto la mujer samaritana era religiosa. Empezó a hacerle preguntas al Señor del lugar de adoración. Ellos se preocupaban por un lugar de adoración, pero Jesús le viene a dar una cátedra y le dice, óyeme mujer, vienen tiempos en que ni en este lugar ni en Jerusalén se va a adorar. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que usted en su casa puede adorar a Dios, en la iglesia puede adorar a Dios, en su trabajo usted puede adorar a Dios. Ya no necesitamos un templo para venir a adorar a Dios. No estoy diciendo que no vamos a venir a adorar a Dios a este lugar. Lo que le estoy diciendo es que donde quiera que nosotros vayamos, ahí vamos a dar testimonio de nuestro Dios. Ahí nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Ya nosotros no podemos ponerle excusa, no estoy en el templo. No estoy en Jerusalén para decir voy a ir a adorar a Jerusalén, porque los judíos iban una vez al año mínimo todos al templo a Jerusalén a adorar. Cuando era la fiesta de la Pascua, allá subían todos y esperaban ese tiempo para ir a adorar a Dios. Pero para nosotros ha sido abierta una puerta distinta, una puerta diferente, una puerta espiritual. Por eso el Señor dice, viene la hora, y la hora es en que los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y una vez más quiero recalcar la importancia de lo que el Señor está diciendo. Nosotros no podemos presentar en el altar de Dios lo que nosotros nos dé la gana, ¿verdad? Porque voy a decirlo porque hay que decirlo. Porque últimamente, si usted ve, antes daba gusto poner cualquier canal cristiano, ¿verdad? Porque uno se edificaba. Pero ahora da miedo poner cualquier canal cristiano. Porque qué cosas las que se ven. Es terrible, pero ¿sabe qué? Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que la Escritura de antemano ya había dicho
que esas cosas iban a pasar. Que se iban a levantar de en medio de ustedes, dijo el apóstol Pablo, van a salir hombres fraudulentos. De en medio de ustedes van a salir hombres con enseñanzas diabólicas, demoníacas. De en medio, oye bien, de entre la misma iglesia iban a salir gentes como estas, apóstatas de la fe. Gente que no ama a Dios, gente que se ama a sí misma, gente que está buscando hacer un negocio de la iglesia, gente que ha visto en la iglesia una oportunidad de hacer dinero y no le importan las almas. Pero lo importante para nosotros es saber que la Biblia ya también había dicho eso con anticipación. Y eso nos debe afirmar a nosotros en nuestra fe. ¡Oh, gloria a Dios! Lo que estamos viendo, ya el Señor lo había advertido que así iba a pasar. Y usted su fe no debe menguar, al contrario, debe fortalecerse más y más. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Entonces, ¿usted qué puede decir? Señor, creo por tu palabra y creo por lo que estoy viendo. Tu palabra lo dice y lo estamos viendo. Nosotros somos una generación, pero muy bendecida. Que muchos quisieron ver lo que nosotros vemos, pero no lo vieron. Muchos quisieron tener lo que nosotros tenemos, pero no lo tuvieron. En los tiempos antiguos el Espíritu Santo descendía sobre una persona, pero ahora en los postreros tiempos, dice la Escritura, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Antes venía ya sobre Sansón, antes venía sobre Samuel y venía, y de vez en cuando venía el Espíritu, pero ahora mora en usted y mora en mí. Nos hemos convertido en el templo de Dios. Nos hemos convertido en el templo de Dios. Yo no sé si usted entiende eso, que nos hemos convertido. Dios quiso en su soberanía que nosotros fuéramos el lugar de habitación del Dios Altísimo. Aleluya. Porque desde que Israel salió de Egipto, Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Cuando venían por el camino del desierto, Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo. Y le dio muchas instrucciones. Y le dijo, hazte un arca. Y ahí en esa arca es un propiciatorio. Y yo voy a descender en ese lugar. Dios quería siempre estar. Donde se movía el campamento, ahí iba aquel tabernáculo con ellos. David, cuando el arca fue, ellos tenían un lugar llamado, ¿cómo se dice eso? Lo que David hizo antes de hacer el templo. ¿Cómo se llama eso? Ya me olvidó. ¿Lo sabe? El tabernáculo, bueno, tabernáculo también se llama, el tabernáculo. Él tenía una tienda pequeña, no como el que Moisés hizo, pero lo tenía más pequeño. Y era para que el arca estuviera ahí. Y después de todo eso, también Dios dio instrucciones a David, porque David tuvo en su corazón hacer un templo para Dios. Y Dios siempre quería habitar con el pueblo. Dios quería estar con su pueblo. Y Dios quería estar con su pueblo. Y ahora Dios está con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Y está en medio de nosotros. Amén. Y es por eso que el Señor pretende, o Dios quiere, más que pretender, Dios quiere morar en nosotros. Pero Dios quiere morar en un lugar limpio. Mire, por ejemplo, yo cuando le toca aseo, ¿verdad? En la iglesia nosotros hay un calendario de aseo, y supongo que aquí también, ¿verdad? Y cuando usted va a hacer el templo, usted quiere que todo quede limpio, que recoger cada basurita, recoger cada cosa, para donde se congregan los santos. Amén. Pero hay un templo mucho más hermoso que eso. Y ese es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Si nos preocupamos porque el templo físico, las 4 paredes, estén bien, mucho más debemos preocuparnos porque nosotros estemos bien. Porque ahí es la verdadera morada del Señor. El Señor dijo, yo no moro en templos hechos por manos de hombres. Aleluya. El Señor mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero llevarlo más aquí adelante en lo que estamos leyendo. Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es por eso que los adoradores deben conocer a quien adoran. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amados, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, se revela al Señor. Yo soy el que habla contigo. Otro punto importante que podemos ver ahí es que los samaritanos estaban esperando al Mesías. Si usted puede leer lo que está diciendo ahí, ¿lo lee conmigo? Verso 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
curioso, amado. Eso es muy curioso, porque los judíos no le recibieron como el Mesías. Y la gran promesa y las grandes profecías hablan que nacería el Mesías en tierra de Judá, en la aldea de Belén. Y ellos le rechazaron. No todos, porque los discípulos eran judíos, ¿verdad? Vamos a hacer la aclaración. Pero le rechazaron. Sin embargo, los samaritanos, que eran gente despreciable para los judíos, estaban esperando el Mesías. Y note usted que la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cómo la mujer puede tener la convicción de que en ese tiempo iba a llegar el Mesías? ¿No se ha preguntado eso? Le dice: cuando Él venga, nos declarará. Se está involucrando. Como que en ese tiempo iba a llegar el Mesías. ¿Qué señal esa mujer podía ver de que el Mesías iba a llegar? Yo digo, esto es muy curioso. ¿Verdad que es muy curioso? ¿Cómo la mujer podía estar hablando de esa forma? Yo no sé si usted logra ver lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Es un dato muy curioso. Que ella, no, el Mesías va a venir. Puede venir en cualquier tiempo. Pero ella tenía la convicción que en esos tiempos que ellos están ahí, iba a llegar el Mesías. Muy curioso. Un pueblo que no era el pueblo de Dios. Un pueblo que se había corrompido. Un pueblo que había mezclado la adoración verdadera al Dios Santo con una mezcla. Habían tomado las costumbres asirias con las costumbres judías y habían hecho de aquello un paganismo total. Y eso no era grato delante de Dios. Es por eso que la iglesia actual, la iglesia de hoy en día, tiene que tener mucho cuidado con lo que le agrada a Dios y con lo que no le agrada. Porque no hay mucha diferencia entre esas circunstancias y las circunstancias de hoy en día. Pero Dios, en su infinita misericordia, esta mujer seguramente sabía lo que decía la profecía en Génesis capítulo, yo se lo busco, se me vino a Génesis capítulo 39, donde dice la escritura, bueno, no lo tengo exactamente, pero hay una parte en la escritura que es Génesis capítulo, en la cual Jacob está dando las bendiciones a sus hijos, ¿verdad? Y en una de esas dice: no será quitado el cetro de Judá hasta que haya venido Silo, ¿verdad? Así dice la escritura. Y Judá no estaba siendo gobernado por los judíos, estaba siendo gobernado por los romanos. Y por eso dice la bendición que Jacob le está dando a su hijo, ¿verdad? Y no será quitado el cetro de Judá hasta que haya llegado Silo, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo. Y usted puede ver, digo yo, esta mujer simplemente conocía la profecía, porque recuerde que los samaritanos no tomaban los libros proféticos, ellos solo tomaban lo que era el Pentateuco para su propia adoración. Y usted dirá: ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque es necesario que nosotros conozcamos la Escritura, porque Dios necesita una iglesia que esté despierta. Yo necesito una iglesia que esté viva. Yo necesito una iglesia que conozca la palabra. Yo necesito una iglesia que se meta en el fuego del Espíritu Santo. Y no son solamente palabras, y no son solamente cosas que se dicen. Tiene que ser una realidad viviente en la persona. Porque no podemos vivir de religiones. Jesús vino a esta mujer y a esta mujer le dice: vendrá el Mesías. Así adoramos nosotros. Pero Jesús le dice: alto, tú estás adorando lo que no sabes. Jesús le pone un alto a la conversación de aquella mujer y le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Jesús está dando una pauta. Tienen que conocer a quienes ustedes están adorando. Tenemos que saber quién es Dios. Y la mayor revelación que tenemos de Dios es su palabra. Aleluya. Es su palabra. Esta es la mayor revelación que nosotros podemos tener de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos lleva, nos guía y nos redarguye, nos convence de pecado. Y de esta manera, cuando el Espíritu nos convence de pecado y nosotros venimos al arrepentimiento, nos acercamos a Dios, porque reconocemos nuestra condición delante de Dios, hombres pecadores, delante de un Dios grande, poderoso, misericordioso y santo, 3 veces santo. Y de esta forma nosotros somos allegados a Dios, a través de una convicción de pecado, a través de la sangre de Cristo, cuando comenzamos a conocer el Hijo de Dios. Porque si el Espíritu Santo no obrara en nosotros arrepentimiento, muy difícilmente nosotros pudiéramos llegar a Dios, porque Dios, el hombre de ojos altivos, lo ve de lejos, mas al que viene con un corazón contrito y humillado, a este Dios no rechaza. Pero muchas veces nosotros podemos estar adorando, predicando y haciendo todo lo que se hace en una iglesia,
y estando lejos de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de nosotros, al contrario. Por eso Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y adoradores no solo son los que cantan, por favor, hermano, no vaya a pensar eso, ¿verdad? Todos nosotros adoramos, todos nosotros tenemos una relación con Dios. Y Jesús estaba estableciendo una relación ahora con esta mujer. Jesús le dijo a esta mujer: yo te voy a dar agua viva. Si tú supieras quién es el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si conocieras la salvación, si supieras quién soy yo, no sería yo quien te estuviera pidiendo a ti, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Y dentro de ti esa agua será como agua viva, como una fuente constante, una fuente de agua viva, una fuente que se mueve, no una fuente que se estanca, una que se mueve. Y Jesús está trayendo a esta mujer a una realidad. Y una vez que esta mujer es cambiada, volvamos a Juan nuevamente. Y esta mujer, una vez que vuelven los discípulos, Juan capítulo 4, recuerden que estamos en el 4, el 27, vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. ¿Sabe por qué? Porque en esos entonces los hombres no podían hablar con las mujeres, y mucho menos con una mujer samaritana, ¿verdad? No podían hablar con las mujeres. Por eso usted ve que las mujeres no eran tomadas en cuenta, hasta ella misma lo dice. Este pozo era de nuestro padre Jacob, dice, de él bebieron él, sus hijos, sus ganados. ¿Y sus hijas? ¿Sus esposas? ¿Ve que no las menciona? Porque en esos entonces la mujer no era tomada en cuenta para nada. Para nada. Eso era terrible, eso era terrible. Entonces llegaron sus discípulos, pero no le dijeron nada. No le dijeron nada. Lo vieron que estaba hablando, dice la Escritura, se maravillaron de que estuviera hablando con ella. ¿Por qué? Porque también hay un prejuicio, un prejuicio. Pero cuando en el verso 20, vamos a ver, en el verso 28, mira hermano lo que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Vea que no habló a las mujeres. Vea quién habló, a los hombres, porque recordé que las mujeres la iban a hacer pedazos y empezaban a hablar, ¿verdad? ¿Qué iban a decir las mujeres? La adúltera, la fornicaria, la pecadora, la aquí, la allá. Y dice que ella fue a hablar a los hombres y le dijo: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Inmediatamente que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, esta mujer fue cambiada, fue transformada. Dejó de ser la adúltera, la fornicaria, como usted le quiera llamar, y se convirtió en un evangelista. Se convirtió en un evangelista. Y mire las palabras con que ella va y predicando: vengan, vengan, vean, venid, ved. Como nosotros, la iglesia, muchas veces nos estancamos, ¿verdad?, en medio de cuatro paredes, y las almas se están perdiendo allá afuera y no les hablamos de Cristo. Por eso este capítulo muestra tantas lecciones que nosotros podemos tomar. Habla de adoradores, habla de evangelismo, habla de cambio, habla de transformación. Es un capítulo muy extenso realmente, pero lo vamos a resumir. Una vez que esta mujer tuvo el encuentro con Jesús, una vez que Jesús llegó a la vida de esta mujer tuvo cambios. Esta mujer no fue igual. Esta mujer comenzó a predicar. Esta mujer supo que en ese momento ella tuvo un encuentro personal con el Mesías. Y le dice a los hombres, y no les trata de meter la palabra a la fuerza, y les dice con una pregunta: ¿no será este el Mesías? Para generar aquello en la gente. Entonces la gente vino, la gente creyó y vino y buscó al Mesías. Y dice la Escritura ahí, todo lo que usted va a continuar leyendo posiblemente. Y dice que los hombres llegaron y vieron a Jesús y creyeron en Él. Y luego le decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos le hemos visto. Y le recibieron y le pidieron que se quedara ahí varios días, mientras que los judíos le echaban fuera. ¿Sí ves la diferencia? Porque muchas veces el sistema religioso, hacemos tantas cosas, pero a Jesús lo tenemos afuera. Líbrenos el Señor. Líbrenos Dios de tal cosa. Muchas veces estamos cegados. Estamos haciendo todo para agradar a Dios, pero tenemos a Dios en la puerta. Pero esta gente le dijo: quédate con nosotros unos días más. Esta gente vio a Jesús, conoció a Jesús, supo quién era. Le recibieron como el Mesías y le pidieron que se quedara con ellos. Aleluya. No le dejaron irse. Y ahora Jesús está buscándonos a nosotros. Jesús ha hecho esa cita con nosotros. Nada pasa por casualidad. Jesús ha hecho una cita hoy con nosotros. Jesús a alguien tiene una palabra en este día que tiene que hacer rema en su mente y en su corazón, que genere cambios, que provoque una transformación, que cambie su manera de ver las cosas, porque Jesús ha hecho una cita este día, esta noche, para decirle a usted: heme aquí.
aquí estoy. Jesús quiere un encuentro personal con usted. Jesús quiere un encuentro personal con usted. Así como lo tuvo con la samaritana en ese día, hace muchísimos años, 2000 años quizás. Ahora, en el 2018, en este año, este día viernes, ahora Jesús ha hecho una cita con usted. Con usted es la cita. El cielo agendó eso, antes de la fundación del mundo. Tal día yo me voy a encontrar en la iglesia de Dios de la profecía de Old Hickory con el hermano tal. Y ahí yo le voy a hablar. Y ahí yo le haré saber mis palabras. Y ahí yo le diré lo que quiero. Y ahí yo le mostraré. Este día el Señor lo ha hecho para eso. Este día el Señor hizo esa cita para con nosotros. Para que nosotros entendiéramos que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Que Él quiere que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Que Él quiere que ahora que Él se ha encontrado con nosotros y nos ha enseñado su palabra, nosotros ahora cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Eso Dios quiere de nosotros. Él hizo esa cita. La mujer fue, dejó todo lo que tenía. ¿Qué tenía? Un cántaro. Y lo dejó y se fue a predicar el evangelio. Vengan, vean. He visto al Mesías. ¿No será este el Mesías? Y esta es otra palabra que debe generar en nosotros un toque en el corazón. Predicar el evangelio. Las almas se están perdiendo afuera. Gloria a Dios por los que estamos dentro. Aleluya. Gracias, Señor, porque estamos dentro de la congregación. Pero las almas se siguen perdiendo afuera. A una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y usted no está llamado, ni yo estoy llamado, para estar en una banca sentado todos los días de culto. Gloria a Dios los días de servicio, ¿verdad? Y venimos a adorar al Señor. Y venga con un corazón, con todo, dispuesto para adorar al Rey. Pero acuérdese que allá afuera hay gente muriendo. Y su ruta es el infierno. Y nosotros no podemos estar tan cómodos. Y digo nosotros, amados, la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, no me refiero a la iglesia de Old Hickory, ¿verdad? Hablo de todo el cuerpo de Cristo. Hay una labor que hacer. Jesús lo dijo. Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Este es el año del Señor. Anuncien, liberten al que está cautivo, sanen al que está enfermo. Hay palabra de Dios para nosotros. Hay palabra de Dios. Y cuando Jesús, hay otra persona que Jesús tuvo un encuentro similar con él. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 19. Ya casi lo estamos dejando. Lucas capítulo 19. Leen una vuelta para atrás a la Biblia. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Se está gozando, hermano? No crea que estamos regañando, ¿verdad? Estamos aprendiendo la palabra del Señor, que nos edifica, que nos ayuda, que nos confronta. Y yo siempre digo eso cuando va el predicador, quien sea: Señor, corrige lo que tengas que corregir en mi vida. Porque a mí más me vale una corrección a tiempo que fuera de tiempo. Yo la prefiero a tiempo. Y aunque no me guste, pero la prefiero. Porque eso edifica mi vida. Eso edifica mi vida. Cuando la palabra es fuerte, gloria a Dios. Cuando la palabra es diferente, de bendición, también gloria a Dios. Porque como la palabra es vida y es viva, en todo tiempo es de bendición realmente para nosotros. Sea que nos corrija, sea que nos exhorte, o sea que nos dé ahí la palmadita, en todo tiempo es una gran bendición para nosotros. Porque si lo corrige, es porque algo no está bien. Amén. Jesús, había otro tema importante aquí. Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, ¿lo tiene? Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no era cualquier persona, era jefe de los publicanos y rico. Y este hombre también era mal visto por el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque él era, que trabajaba para el enemigo. Trabajaba para el imperio romano, cobrándole impuestos a su propio pueblo. Así como lo escuchan. Por eso no lo querían en el pueblo. Y él era el jefe de ellos. Tenía una escala superior. Zaqueo era un judío que trabajaba para el imperio romano, cobrándole impuestos a su propio pueblo. ¿Verdad? Así como usted a veces odia a la IRS, ¿verdad? así este pueblo odiaban a Zaqueo. No hacen las taxas y les dicen: Dios mío, no me acuerdo de eso. Y dice el verso 3:
Y este Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mire, dice la Escritura, porque había de pasar por ahí. Estas cosas a mí me captan mi atención, ¿verdad? Porque podía tirarse por cualquier otro lugar. No tenía precisamente que pasar por donde estaba Zaqueo. Podía haber otro lugar donde Jesús caminaba. Cuando Jesús iba camino de Judea a Galilea, al pasar por Samaria, es un territorio muy ancho, ¿por qué precisamente tenía que pasar por donde estaba la mujer samaritana? Y dice la Escritura, y le era necesario. No dice que era necesario, dice y le era. O sea, está hablando en primera persona, si él pudiera decir eso. Y le era necesario pasar por ahí. Si usted está entendiendo donde yo lo quiero llevar, que aquí hay un propósito. Estas cosas no son por casualidad, hay un propósito. Hay un propósito de Dios. Le era necesario pasar por Samaria, podía tomar cualquier otra ruta, pero llegó justo donde la mujer iba a llegar. Y los discípulos se fueron, y quedó él y la mujer. Y en este momento, aquí hay mucha gente. Y este hombre, para poder ver a Jesús, se subió a un árbol. Jesús podía haber cambiado la ruta, pero dice que no. Es lo que acabamos de leer ahí. Dice que en el verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio. Pudo haber visto al Señor, ¿verdad? De paso, pero vea que no. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, mire. Al ver esto, todos, ¿cuántos dice ahí, hermano? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ve? Cómo la religiosidad hace de menos a aquellos por quienes Cristo también murió. Y cuando digo religiosidad, hermano, no me refiero a las personas que vienen, adoran y todo eso, no. Es un pensamiento muy malo que había en los judíos de aquel entonces. Recuerde que ellos en todo tiempo procuraban matar a Jesús, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos los que trabajaban en el templo. Deseaban matar a Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, querían matar también a Lázaro para que no diera testimonio de que Jesús le había resucitado. Porque dice que muchos se convertían cuando veían el testimonio a Lázaro vivo, muchos se convertían, entonces le querían matar. Y ellos creían que estaban haciendo un bien. Querían matar a Jesús. Había un espíritu de odio en esa gente terrible. Y es por eso que muchas veces, mire, yo por ejemplo casi siempre en las predicaciones yo tengo que mencionar la palabra santidad, casi siempre. Pero la santidad yo no la utilizo o no la mencionamos para desechar a una persona. Al contrario, es para mostrarle qué es lo que Dios está esperando de nosotros cuando estamos en los caminos de Él. La santidad a mí no me lleva a pisotear a nadie, al contrario. La santidad me lleva a levantar a las personas, a tenderles la mano, a meterlas al redil, a buscarlas, a los que se han perdido, a los que se han ido. A eso nos enseña la santidad, a vivir en obediencia al Señor. Porque ¿quién es aquel que vive en santidad y desobedece la palabra del Señor? Cuando Jesús dice, ámenlos, amen incluso a sus enemigos. Fácil cosa es amar a los que nos aman, pero al que nos hace daño, se nos es difícil. Entonces muchas veces las personas se escudan en la palabra santidad para desechar a los demás y para sentirse superiores. Eso no es la santidad. Lejos está de ser tal cosa, ¿verdad? Y esta gente, que los fariseos y los escribas, que se sentían los que estaban pegados al trono de Dios, Jesús llegó un momento y le dijo, vosotros a vuestro padre vuestro padre el diablo sois, les tuvo que decir. Porque estaban llenos de religiosidad, llenos de falsedad, llenos de mentira, llenos de odio. Eran tales que Jesús sanó a un hombre en sábado y comenzaron inmediatamente a decirle, no te es lícito. Pero Jesús le dice, ustedes desatan su burro en sábado. ¿No podía yo hacer este bien con este hombre? Y Jesús comenzó a desenmascarar la falsedad de aquella gente. Y aquí en este momento, ellos iban ahí y empezaron a murmurar. Se ha metido con los pecadores. ¿Y que no vino eso Jesús? Aleluya. Vea usted. Y vamos así, continuemos leyendo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aleluya. Una vez más, cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay cambios. Vio la mujer samaritana, dejó su cántaro y corrió a anunciar el evangelio. Empezó a dar cambios. Y este hombre, Jesús, murió en su casa y dice, como era muy rico, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que creo que sí, ¿verdad? Era el jefe de los publicanos, creo que había defraudado a muchos. Dice, si en algo he defraudado a alguien, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Esto era la ley también. Eso hace mucho tiempo atrás, nosotros vamos a los libros primeros, esa era la ley. Usted debía devolver 4 veces lo que había tomado también. O sea, él estaba cumpliendo hasta con eso. Jesús le dijo, mire amado, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y con este verso yo voy a cerrar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a mandar a la gente al infierno. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de esos usted y yo estábamos en la lista. Amén. Y le damos gloria a Dios porque Él nos encontró, porque nos estaba buscando y porque Él nos salvó. Porque por nuestros méritos nosotros no podemos agradar a Dios. Porque dice la Escritura que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y es por eso que Él, como dice aquí la palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer samaritana estaba perdida, llena de religión y llena de pecado. Pero Jesús llegó a ella y hubo un cambio, hubo una transformación. Jesús reescribió la historia de la samaritana. Hoy por hoy la samaritana, si Jesús no hubiera llegado, fuera una adúltera más. Hoy por hoy Zaqueo, si Jesús no hubiera llegado a su casa, fuera un gran ladrón más. Pero Jesús llegó a sus vidas y reescribió la historia de esas vidas. Y Jesús quiere reescribir la historia suya y la historia mía. De gente perdida, muertos en delitos y en pecados, a salvos, a escogidos, a nación santa, a real sacerdocio, a pueblo redimido. Así nos ha cambiado el Señor. A eso nos ha llamado Cristo ahora, aleluya. Y las vestimentas sucias las cambió por vestimentas reales. Una mente de pecado por una corona. Y hemos sido cambiados y transformados. Jesús vino a cambiar, a buscar al que estaba perdido. Jesús no vino a desecharlo, Jesús vino a buscarlo. Ahora usted acuérdese de esto. Cuando mire un pecador, no le juzgue, ore por él, búsquele, clame al Señor, busque en oración al Señor y dígale, yo te pido por aquel. Y no le acuse en oración, al contrario, pida misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pidamos que Dios tenga misericordia de él también, aleluya. Porque ya lee lo que dice la palabra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. A eso vino Él. Y ese precio, eso tuvo un precio. Yo le decía la vez pasada a los hermanos en la iglesia en una predicación, la salvación, todos decimos es gratis. Yo les digo, no es cierto. La salvación no es gratis. La salvación tuvo un precio muy alto, que jamás el oro y la plata pudieran pagar ese precio. Y es la sangre del Hijo de Dios. Él fue quien pagó nuestra salvación en la cruz del Calvario. O sea, no es gratis. Tuvo un precio muy alto. En el sentido que hubo un precio que pagar, porque dice la misma Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre de machos cabríos y de animales realmente no podían quitar el pecado. Pero la sangre del Hijo de Dios sí. Y de una vez por todas. Amén. Pues este Jesús, que tuvo esta cita con la samaritana y que tuvo esa cita con Zaqueo, es el mismo que tiene una cita con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y yo le paso la parte al hermano que le corresponde.